Tal cual. Bueno, en un ratito buscamos más información. Gracias, Carly. No me olvido que tenemos que ver el penthouse de Ricky Martin, ¿eh? Sí, Ricky Martin igual, te digo, algunas cosas no le salen tan bien a Ricky Martin, ¿eh? Es humano, te demuestra que es humano. Si no... Perfecto. Yo que creí que era perfecto. Bueno, lo hacemos perfecto. Lo hacemos perfecto. Cerramos un ratito a la página de Real Estate, volvemos a la página internacional y tenemos en comunicación a Muki Tenenbaum, que él es analista político. Muki, lo primero, pedirte disculpas por el sábado pasado que tuvimos que interrumpir la charla. Gracias por estar nuevamente con nosotros, porque el mundo siempre nos trae nuevas noticias. Ahora vamos a hablar de dos. Por un lado, el acuerdo, podemos decir que es histórico, la Unión Europea con el Mercosur, ¿es así? Sí, es histórico, especialmente porque hay mucha historia detrás de él. Son 25 años de negociaciones hasta que se hizo este acuerdo. Es un tiempo muy largo en general para un acuerdo de esta envergadura, y demostraba los problemas de que es Europa. Europa no es un continente unido, ¿sí? Es un grupo de países que tienen algunas cosas en común y otras no. Y tiene muchas discusiones en los temas de agricultura, en los temas que tenían que ver con el Mercosur. Así que incluso lo pasaron de prepo, ¿sí? Hay varios países que están en contra y no países menores, ¿sí? Francia, Italia, Irlanda, Polonia. Así que, si bien esto pasó, la Eurocámara tiene mala pinta. Yo no te voy a decir que no va a pasar, pero va a ser muy difícil que pase la Eurocámara. Ya hay demasiadas personas que quieren además llevarlos a los tribunales de la Unión Europea diciendo que no se respetaron determinados protocolos, con lo cual hay dos amenazas para este acuerdo, hasta que este acuerdo llegue a algo. Sé que Van der Leyen estaba por venir a Asunción el lunes a firmar el acuerdo, pero bueno, ellos firman muchas cosas que al final nunca salen, ¿no? Claro, ese es el tema que están todos esperando, están expectantes, porque también tiene que pasar lo mismo con los parlamentos acá del Mercosur. En el Mercosur la mirada es distinta, los 4 países están alineados en eso, Muki. Sí, tienen mucho para ganar. No veo cómo a Brasil y a Uruguay le viene muy bien, al Paraguay también, que es un gran exportador de carne y de soja, pero Argentina tiene sus bemoles. Va a pasar, porque supongo que va a haber mayoría, pero no sin que haya oposición de algunos sectores que tengan que ver, y tomemos en cuenta que el presidente no es exactamente amante de los organismos internacionales. Claro. Así que supongo que va a firmar, pero va a tener sus bemoles. Muki, y con respecto a la misma comunidad, digamos, europea, ¿no es algo conveniente? Digo, ¿no queda Europa un poco aislada del mercado mundial si no hace este tipo de alianzas? La Unión Europea está en declive, esto se termina. Claro. Desde primero que tiene un problema grave con Estados Unidos, tiene un problema grave con el tema de Ucrania y Rusia, y tiene un problema con China. Se está quedando sin socios. Digo, queda sola. Claro, y de hecho con Inglaterra no están llegando a acuerdos, que es el ex miembro de ellos. Imagínate lo que es afuera. Sí, para ellos les viene muy bien el acuerdo desde el punto de vista de imagen, pero que le cambie algo a la Unión Europea a favor de ellos, ese es el motivo por el cual tengo miedo que en la Eurocámara termine rebotando. Claro, es un tema. Exactamente. Y el otro tema, que es el que se lleva a la agenda global durante los últimos 7 días ya, porque con vos arrancamos justamente hace una semana a hablar de ello, es lo que pasa en Venezuela. A 7 días, ¿cuál es el panorama? ¿Qué se puede sacar en limpio de lo que ocurrió, más allá de justamente la extracción de Maduro y que está en los Estados Unidos y que será juzgado ahí por narcoterrorismo? Mira, pasaron 7 días y mis declaraciones de hace 7 días no envejecieron. Pero eso no quiere decir que siga teniendo razón dentro de 7 días, ¿sí? Delcy Rodríguez probablemente lo entregó a Maduro con un acuerdo con Estados Unidos. Diosdado Cabello está con 2 motivos para no hacer ruido. El primero es que no quiere terminar en una cárcel en Estados Unidos en el mejor de los casos. Y la segunda que también ocurre es que él estaba a cargo de las Fuerzas Armadas cuando se lo llevaron a Maduro, que es un papelón histórico, ¿sí? Que si bien eran 32 cubanos que lo cuidaban, el ejército no hizo absolutamente nada, y eso también, después viste que él apareció haciendo en forma muy combativa, pero con 5 tipos alrededor. Era bastante patético lo que estaba haciendo él. Así que Estados Unidos anunció el acuerdo de petróleo con Delcy Rodríguez.
lo interesante es lo que está haciendo Machado. Machado no tiene chances, por supuesto, de manejar el país, primero porque no es capaz de hacerlo, porque ella no tiene acceso a los hilos que manejan Venezuela. Venezuela está muy infiltrada por los hilos chavistas. Cada uno de los estratos del que hay en el Estado, todos ellos están infiltrados y manejados y legislados de tal forma que va a ser muy difícil sacarlos, así que ella no podría hacerlo. Segundo, ella es socialista, dicho por ella, lo cual en general eso no causa grandes simpatías en Estados Unidos. Y la tercera, el problema que tiene Machado, que las cosas que hizo Machado es, agarró y dijo, bueno, le ofreció a Trump ir a él y darle a él el premio Nobel que recibió ella. Mira. Es un gesto brillante de parte de ella. Él aceptó, porque él acepta todas de estas cosas. Todo lo que sea para inflar su ego, ¿no? Ni hablar. No sé si, por lo menos para mostrarlo hacia afuera. Claro. Trump es un comunicador, ¿sí? No lo simplifiquemos. Ganó 2 elecciones en Estados Unidos, viniendo de abajo en las 2. Las ganó él. Pensar que él es un simplista y que solamente quiere alimentar su ego, no me parece. Me parece que es parte de su imagen. Él cree que su ego es parte de su imagen y probablemente tenga razón con muchos grupos étnicos o yo te diría políticos, pero ese es el motivo para hacerlo. Y él, todo lo que él pueda, además distrae de cualquier otro tema. Ayer bajaron, hay mucho menos empleos de lo que había en la época de Biden, está cada vez bajando más. El motivo de la inteligencia artificial no es que la economía ande mal, pero es un tema que él prefiere que no se discuta, y si se discute recibir el premio Nobel es más que en Estados Unidos. Y todo tiene que ocurrir en Estados Unidos porque afuera los americanos no miran. Muki, por eso lo tiene Maduro en New York. Sí. Muki, ¿cómo podemos entender lo que está pasando con los presos políticos o la liberación de los presos políticos en Venezuela? Que ahora ya los familiares dicen que Venezuela está actuando con maldad. Sí. Bueno, son psicópatas, sí, no es maldad, es su carácter, son como trabajan ellos. Y además son pragmáticos para ellos, ¿sí? El pragmatismo es lo que los rige. Por eso llegan al acuerdo que llegaron con Trump, ¿sí? Yo digo, tengo los presos políticos. Me preguntaron hace una semana qué va a pasar con los presos políticos, que probablemente van a largar algunos para quedar bien. Y Trump se adjudicó estos que largaron, diciendo de que si no yo los hubiera bombardeado a ellos de vuelta. O sea que no tiene ningún sentido lo que estaba diciendo. Pero en algún lugar ellos están entregando de a poquito el mínimo necesario y liberan a los extranjeros, en su mayoría, son españoles, ¿viste? No son los tipos que tienen peso pesado adentro, sino los que tenían tipo rehenes, ¿sí? Para pensarlo. Están liberando rehenes. Pensá, la mirada de rehenes, no los presos políticos. Los presos políticos va a pasar mucho tiempo porque aparte tienen miedo de que esto les desarme. Y una cosa más importante sobre Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez manejaba el SEBIN, que es el servicio secreto, y ella tiene y ya sabe manejar el SEBIN. Venezuela no es un país, es una cantidad de centenas de bandas que trabajan de forma independiente. Claro. Que son criminales y que matan, es decir, no hay un control realmente del Estado chavista como hay en Cuba, por ejemplo, ¿sí? O como hay en Nicaragua. No hay nada. Lo que hay es... Entonces, y ella está acostumbrada a manejarse con esas bandas. Y esas bandas hay que desarmarlas despacito. La última vez que Estados Unidos cambió régimen, o las últimas veces, le fue mal. Irak, Libia, cada vez que cambiaron de régimen, guerra civil, 20 años se mataron entre ellos. Esto no lo quiere ver y seguro que no lo quiere ver tan cerca de lo que él llama su hemisferio. Claro, o sea que de hecho en ese plan que se habló durante esta semana de 3 pasos de Trump y de Estados Unidos con Venezuela, lo de la transición democrática sería como esa última escala, ¿no? O sea, los 9 millones de venezolanos que están afuera de Venezuela y que tal vez esperaban un resultado político más rápido, van a tener que aguardar, no va a ser tan sencillo esto. No, por supuesto. No, estos son años. Lo dijo Trump, van a ser años. A menos que pase algo, ¿sí? Ojo que no estamos mirando otro lugar donde sí puede llegar a haber un cambio de régimen, que es Irán. Y están relacionados entre ellos. Claro. Hay una relación directa entre Irán y Venezuela, no solo porque en los dos hay posibilidad de cambio de régimen, sino porque realmente son aliados. Sí. Y yo no creo que sea una casualidad. Y en ese punto, Muki, ¿qué rol entra a jugar justamente China y Rusia, que son los otros 2 grandes jugadores y que se están viendo que está desestabilizado 2 de sus aliados, como puede ser Irán y como puede ser Venezuela? Mira, Rusia hace rato que ya entendió que Irán no va a ningún lado y medio se estuvo despegando de Irán, despacito, muy despacito. Mejoró las relaciones con Israel, Rusia, entendiendo que el poder
regional pasa de Irán a Israel, sigue con una relación muy fuerte con Turquía, que sería el otro polo de fuerza que hay en el Medio Oriente. Y en cuanto a China, China se dio cuenta que no tiene el alcance. China lo de China era de lejos. Llevaba el petróleo, etcétera, y sabe que ahora no lo va a tener. China va a tener un problema económico más aún de los que tiene, y tiene muchos, y es que el petróleo que va a tener que pagar va a ser más caro. Claro. Y Rusia, ojo con Rusia, porque Rusia, el precio de su petróleo son los petróleos sancionados, Irán, Venezuela y Rusia, son petróleos sancionados, son petróleos que se venden a precio mucho más bajo porque se venden en lo que uno llamaría el mercado negro, ¿sí? Entonces el precio es más bajo porque corren el riesgo de, como les están tomando ahora los buques, creo que ya tomaron el 5.º buque los americanos allá. Así que Rusia tiene un problema con eso también. Tiene miedo que su petróleo baje de precio, porque si el petróleo venezolano entra al mercado y sale de China, su petróleo podría llegar a bajar de precio, aunque China podría aumentar la demanda. ¿Y qué pasaría con nuestro petróleo? Nuestro petróleo es un petróleo chiquito, no somos importantes en todo esto. Creo que, no estoy diciendo que no tenemos nada, pero lo que tenemos está bien, estamos exportando hidrocarburos, pero estamos muy lejos de los grandes exportadores, seguro que de Venezuela o de Irán o de Rusia, muy lejos. Claro, es otro negocio. Ahora, considerando que la semana pasada, este mismo sábado, hablábamos de lo que implicaba que Estados Unidos hubiera capturado a Maduro dentro de esta causa de narcoterrorismo y todos los delitos que se los acusa, y hablábamos sobre la soberanía política y los derechos, ahora Trump ha decidido directamente involucrarse en la soberanía económica de Venezuela. Bueno, sí, soberbianía. Los países, para tener soberanía tenés que poder defenderla con armas, si no, no tenés soberanía, tenés un papelito mojado. Lo que tiene Venezuela es soberbianía. Digo, no, pero me refiero a esta frase de que directamente Trump va a decidir con las compañías petroleras cómo se va a invertir o se va a manejar el petróleo en Venezuela. Sí, pero no hay casi petróleo en Venezuela. Venezuela se convirtió en un exportador mínimo de petróleo, igual exporta mucho, primero porque el petróleo de ellos es malísimo y necesita grandes refinerías como en Estados Unidos o en China. No hay tantas refinerías, creo que en Cuba hay otra, pero no estoy seguro. Así que no hay, es un mal petróleo. Lo segundo es que destrozaron todo. Va a llevar 12 años rearmar el imperio petrolero de Venezuela. 12 años y 100.000 millones de dólares, y yo creo que esa plata tampoco va a alcanzar. Así que estamos hablando de algo a largo plazo. Y esto es donde él está repartiendo, como dicen los españoles, la piel del oso antes de cazarlo. Exactamente. Muki, muchísimas gracias por tu comunicación. Ahora sí nos podemos despedir tranquilamente. Es un placer, y siempre corte método. Por supuesto, las noticias mandan. No, bueno, te agradezco. Igual no me gusta hacerlo de esa manera tan intempestiva, pero te agradezco que nos atiendas todos los fines de semana y con tanta claridad y simpleza nos expliques algo que es muy complejo y que parece que recién está comenzando. Recién empieza, sí. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Un buen fin de semana a ustedes. Gracias. Abrimos un poquito la ventana, respiramos. Respiramos porque la